Hey tú, que tienes una plotter de la marca Scanning Cut, ¿te está haciendo esto? ¿O tus stickers nunca coinciden con el corte? ¿O incluso la máquina parece cambiar la configuración solar? Hoy te enseño cómo devolver la precisión a tu Scanning Cut. Hola, ¿qué tal mundo? Soy Mónica de Monelidades y vamos a realizar un procedimiento que puede ayudarte cuando tu Scanning Cut presenta problemas al escanear, cortar o parece perder la configuración. Vamos a verlo paso a paso. Y lo primero que tenemos que hacer es encender nuestra plotter y nos vamos a dirigir a la llave inglesa. Seleccionamos doble flecha y reiniciar. Restablecer la configuración predeterminada y damos así. Ahora aquí, tienes que leer bien esto. Tenemos que tener presionado el sí. No nos vale con un toquecito como este, ¿vale? Así, clic. No nos vale, ¿vale? Mira, no pasa nada. Si nosotros tenemos que presionar de esta forma hasta que la plotter comience a reiniciar. Aquí no puedes apagar por ningún motivo la máquina hasta que ella misma te diga que la apagues y la vuelvas a encender. Esto no tarda mucho en hacerse. Una vez aquí, pues obviamente hacemos lo que nos pide y ahora encendemos. Recuerda que hasta que no esté la pantalla en negro no la puedes tocar. No puedes dar el botón a encender. Y aquí te puedes dar cuenta que cuando presiono alguno de los botones, el segundo o el tercero, ya nuestra Scanning Cut vuelve a como cuando la compramos nueva. Tenemos que configurar desde cero. Tanto el idioma, que es lo que vamos a hacer a continuación. Aquí antes te voy a enseñar que los archivos que tenía en la máquina se eliminaron. Los que salieron al principio del vídeo, o bueno, un poquito después del vídeo, del intro, se desaparecieron. Bueno, vamos a cambiar el idioma. En este caso, el mío es español. Así que vamos a buscar, bajando con la flechita. Y aquí está. Le doy a OK. Y ahora me voy a ir a reiniciar. Y restaurar red. Le doy así. Y aquí nuevamente tengo que tener presionado. Recuerda que no nos vale con un solo toque. Tienes que tener presionado. Y esperamos a que nos diga que la apaguemos y la volvamos a encender. Vamos a esperar otro ratico. Encendemos. Y esperamos a que salga lo que es la parte de inicio. Presionamos un botoncito de estos. Y le damos a OK para que el carro vuelva a la parte original. Vamos a la llavecita, doble flecha. Y aquí vamos a ir a red. Vamos a configurar con el asistente. Le damos a que sí. Ustedes tienen que seguir el vídeo, los pasos que estoy haciendo. Aquí buscaremos nuestra red de Wi-Fi o Wi-Fi. Y escribimos la contraseña. Yo no la saco aquí a cámara porque es algo personal. Y una vez que está registrada le damos a siguiente. Ahora sí vamos a registrar. Ya vieron que está conectada. Vamos a ir al registro de máquina. ¿Vale? Voy a ver si todo está completo porque a veces... comentaba una chica que no le salía completo. A mí me sale completo siempre que lo hacía en la CM. Salía todo a la perfección y esto no cambia nada tampoco en la SDX. Vamos a registrar la máquina. Si te perdiste, retrocedes un poquito. Aquí cuando ya tienes tu máquina registrada, recuerda que tu máquina cuando la compraste, te llegó la primera vez antes de hacer este reinicio, tuviste que registrarla en la página web. Entonces ese registro se mantiene, ese registro no se borra. Y lo que te pide es que pongas el PIN que trajo en ese momento. Si por cualquier razón tú no tienes anotado el PIN, no recuerdas dónde lo pusiste o dónde lo escribiste, ¿vale? Ya te enseño cómo lo buscas. Aquí ya le doy OK, puedes mirar que ya dice Misabel, que es un diminutivo de mi nombre completo. Y ahora
ya tengo mi máquina lista para trabajar. Para buscar el PIN, ¿cómo hacemos? Vamos a ir a la página web en registro de máquina. Mira, aquí está mi máquina. Si puedes dar hacia atrás, coincide con la numeración de registro, ¿vale? Y aquí lo que puedes hacer es ponerle un nombre a tu máquina. El nombre que le voy a poner es algo sencillo. Money Plotter le voy a poner. Entonces le doy a cambiar. Si lo queréis hacer, lo hacéis. Si no, pues no pasa nada. Le damos a cambiar y aquí es donde sale, mira, el PIN. Aquí salen tus datos de PIN. Esto va a salir siempre, pero obviamente tienes que entrar a tu página, a tu registro de máquina. Ahora, cuando abro el programa me dice que tengo que actualizar porque tengo algunos días que ya casi un mes que la máquina no la tocaba. Ya escuché por ahí en algún grupo que había una actualización del programa. Entonces ahora lo vamos a hacer para que ustedes lo vean. ¿Qué nos pide? Aparte de instalar, nos dice que tenemos que descargar también una aplicación para que pueda funcionar en Windows. Entonces vamos a descargarlo. Buscamos una carpeta donde sea fácil encontrar la descarga. En este caso lo voy a llevar a descarga mismo. Y le doy a guardar. Espero un momento. Esto es rápido, dependiendo también tu Wi-Fi, la potencia que tenga. Y una vez que se guardó, abro la carpeta. Y aquí lo tengo. Voy a seleccionar botón derecho del mouse. Y ahora voy a dar a ejecutar. Va a salir esto. Aquí lo estoy grabando con el móvil porque en la pantalla cuando se graba no sale. Y le das así. Y le das a instalar. Aún así en el canal tenéis un vídeo de una anterior vez que instalamos esto mismo cuando hubo una nueva actualización. Una vez que ya tenemos todo listo, vamos a abrir el programa. Esto que está aquí, le damos doble clic. ¿Y qué creen? Salió esto. Esto va a salir siempre cuando tú hagas una actualización. Entonces tú tienes que seleccionar cualquiera de estas tres opciones con el cual activaste o registraste o abres tu programa de escritorio. Entonces a mí me sale pues que yo en su momento la abrí con Google, con la segunda opción. Aquí señalo que he leído los términos, aunque realmente no los leí, pero ya sé siempre lo mismo. Eso la primera vez lo leí y ya después ya no. Aquí te dice que tienes que activar Aspira. Entonces vamos a ponerle el nombre, el correo electrónico, le doy a que soy mayor y le doy a crear. Si te sale esto que dice, oh, no se puede porque ya alguien te ganó el nombre, le aumentas algo. Como en mi caso, le aumenté 70, que es mi año de nacimiento. No saquen cuentas de cuántos años tengo. Tampoco tengo problema en decirlo, pero bueno. Y le damos a crear. Y automáticamente ya tenemos el programa listo. Aquí te dejo los beneficios de resetear tu Scanning Code. Entonces, cuando se realiza un reseteo en tu Scanning Code, básicamente está devolviendo la máquina pues a valores de fábrica, lo cual es muy útil para solucionar diversos problemas técnicos. Entonces, las soluciones de errores del sistema, a veces el software interno puede experimentar fallos de memoria o errores temporales que causan comportamientos erráticos. Ustedes léanse esto, que les va a servir muchísimo. Si quieren pueden hacer una captura de pantalla o pueden pausar el vídeo, etcétera. Y bueno, pues así de sencillo puedes devolver la precisión a tu Scanning Code. Espero de corazón que este vídeo te haya ayudado. Si fue así, regálame un me gusta, suscríbete al canal para no perderte los próximos tutoriales y cuéntame en los comentarios si este procedimiento solucionó tu problema. Me encantará leerte y si puedo ayudarte, allí estaré. Y no queda más que despedirme. Te dejo como siempre, besos a montones y grandes como montañas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós mundo.